dentro de este trabajito aparece eso. Voy a poner entonces aquí en la figura sobre este trabajo. Creo que es este de acá. Aquí es. Ya. Aquí específicamente el autor está hablando de Calcedonia, del concilio de Calcedonia, ¿no? Quiero mencionar de que no hubo entonces fin a la discusión ahí, sino que existían diferentes disensiones entre la zona del oriente del Imperio Romano y también los desacuerdos teológicos, ¿ya? Y el debate continuó, y la definición de Calcedonia se mantuvo sin límites, respetado por casi todos los teólogos de esa época. Creo que algunas iglesias se apartaron de esta y negaron la fórmula de Calcedonia, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Etiopía, la copta y la iglesia jacobina siria, ¿no? Eh, Incluso en esos casos el desacuerdo era más que las políticas imperiales y que las diferencias cristológicas eran entre más asuntos verbales que aspectos sustanciales. Así que más adelante las diferencias quedaron ahí entre los teólogos y que sobre todo se debería entender la encarnación, ¿no? Yo creo que ahí es donde estaba el acuerdo. O sea, ¿cómo poder entender la definición del asunto? Es simplemente la encarnación. Ahí es donde se debe trabajar esto. Por ejemplo, el asunto de Lutero, que él tendió a enfatizar la unidad de Salvador, casi como lo había hecho los de Alejandría, ¿no? Los de Arrio, ¿no? Eh, pero se permanecía dentro de los límites de Calcedonia, o sea, ese diofisismo, esa dos naturaleza, eso lo trabajó, el luteranismo lo trabajó muy bien. Ahora, a diferencia de los antiguos lejaneros, el énfasis de Lutero sobre la unidad del Salvador no lo llevó a cuestiones a limitar su humanidad completa. Lutero estaba convencido de que sí, la mejor manera era de conocer a Dios a través de una idea filosófica preconcebida de la divinidad. O sea, sí, él está de acuerdo con eso. Pero más bien veía el asunto de Dios en el sufrimiento y en la humillación de Cristo, de la cruz, ¿no? Entonces, ese es su elemento base. En el caso de Calvino, se inclinó a los de antioqueños, ¿no? Ya que hizo una marcada distinción entre lo divino y lo humano, ¿no? Es una concepción teofisita, ¿ya? Diferente a lo de Lutero. Pero, de hecho, que Calvino también, bueno, trabaja el aspecto de Calcedonia. Ahora, entonces, en la Edad Moderna, las decisiones de Calcedonia fueron el racionalismo moderno no pudo aceptar la idea de que un ser humano también podía ser divino de una manera singular y real. O sea, continuó ese aspecto desde la cuestión de las nuevas tendencias del pensamiento humano, ¿no? El iluminismo, el racionalismo. Por lo tanto, y aunque divergieron entre sí, por lo general los teólogos liberales estuvieron de acuerdo en que era necesario reexaminar la cristología y encontrar nuevas maneras para hablar de la unicidad, de la singularidad de Jesús y de su centralidad para la fe cristiana, ¿no? Bueno, entonces algunos aspectos que todavía está ahí y se está desarrollando, entonces nos va presentando una nueva rostro o una nueva forma de Jesús y de Cristo y cómo es que podemos entenderlo en nuestro tiempo, ¿no? No sé si aquí podemos hacer alguna, alguna tendencia o un aspecto entre ustedes para ver qué es lo que entienden sobre el asunto, o hasta aquí, qué han entendido ustedes sobre la cristología. A ver, alguno que pueda compartir. A ver, José Brici, por ejemplo, a ver qué nos dice. Pastor.
Yo no dice, a ver, cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu pensamiento o de repente cómo has ido desarrollando tu cristología? De mi propio punto de vista, pastor, Claro que sí. bueno, según mi punto de vista, ¿no? De lo que he aprendido, bueno, nosotros desde el momento yo desde el momento que me arrepentí, a, a la Biblia lo vi cristocéntricamente, desde Génesis comencé a verlo a la Biblia, a la Ya, figura de Jesús, ¿no? ya, Como una vez conversando en la clase del pastor Daniel, él nos comentó que los judíos es distinto, ellos no lo ven a la figura de Jesús casi en nada. en nada, nosotros desde Génesis. Y bueno, yo lo veo de esa forma, ¿no? Que yo a Jesús lo veo desde el principio de la Biblia, ¿no? Y de esa forma yo, este, bueno, O tengo sea, mi... Ujú. ya, o sea, asumes la misma idea de Lutero, ¿no? Porque Sí, Lutero, casi, exacto, como él dice Lutero. inclusive, ¿no? Que él cada vez que lee la Biblia, en cada Lo versículo, vea figura de Cristo. es ve a Cristo, ¿no? Entonces, Ujú. ese pensamiento que tenía, ¿no? Entonces, su cristología está basada en la divinidad propiamente, ¿no? Exacto, claro, pastor. Claro, no, su humanidad también estaba ahí, ¿ya? Pero la tendencia era la cruz, o sea, ese es el otro aspecto también que va afirmando, ¿no? Exacto, eso sí, también. Ya, muy bien. Pero ¿qué piensas de nosotros también? ¿Tú habías pensado que había alguna otra manera de ver a Cristo? Bueno, según lo que estamos viendo, yo creo que ellos mismos, ¿no? A veces es difícil entender, ¿no? La divinidad de Cristo, ¿no? En una forma, incluso yo mismo también he tenido cuando los jóvenes me hacen preguntas, unos que vienen a la iglesia, recién me dicen, ¿y cómo es que Jesús lo oraba al Padre? ¿Cómo es que... Y a veces uno mismo, si es que ve, por ejemplo, los monoteístas, los este, ar- ar- Lineales, arrianos, ellos, claro, yo creo que, unitarios, claro, lo veían de una forma muy bien, porque a veces es difícil entender esa cuestión, ¿no? ya. Sí, claro, y además no solamente preguntan desde esa perspectiva, sino también porque eh, realmente tienen alguna visión ya acerca de este tipo de cosas, ¿no? O sea, Claro, les han... humano Ujú. o divino, o simplemente un ser especial, puede ser un ser etéreo. Estoy pensando inclusive desde el lado gnóstico, ¿no? ¿No? Exacto, eso es, Es un claro. iluminado, es una esencia del universo, ese tipo de cosas que van planteando otras propuestas y no siempre lo mismo, ¿no? Exacto, ¿Ya? y esas propuestas siguen hasta hoy, ¿no? Viéndolo, estudiando lo que usted nos está enseñando en hasta hoy siguen esas mismas preguntas en algunos que todavía no llegan a comprender casi, incluso nosotros mismos a veces, ¿no? Es que no se va a llegar nunca a una comprensión. Por eso está el dogma y aquello que ha sido elaborado por la Iglesia en cuanto a las bases los fundamentos, ¿no? Claro, eso, A partir de ahí ya tú puedes de repente hacer tus propias conjeturas, sus propios elementos con respecto, por ejemplo, uno dice, no, no, ¿cómo hizo Jesús? Dice que él también en un momento lloró, pero en la Biblia no se muestra que él se ría, ¿no? eso es lo que me preguntaron una vez. Pero sí hay elementos. Claro, hay. Ujú. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que la Biblia describe, que es su primer milagro en una boda. Y la boda era una fiesta. Y en la fiesta generalmente, ¿qué cosa hay? Hay alegría.
Claro, hay jolgorio, hay risa, ¿no? Entonces se supone que debe haber pasado también lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, no se negó ese aspecto de lo humano en él, me parece, ¿no? A partir de lo que el texto nos menciona. Bien, pero de hecho que nosotros no vamos a separar, como dicen, como estas propuestas aparecen, ¿no? Trata de claro, pastor, separar. sí, Creo eso que es. nuestra propuesta es integradora, de Dios y hombre también a la vez, pero ahora, ¿cuándo actuaba como Dios y cuándo como hombre? Yo creo que eso no es una cuestión que nosotros tenemos que debatirla, es Exacto. una cuestión que nosotros podamos resolverla, simplemente la concepción está ahí, ¿no? Sí, pastor. Y más bien ir hacia lo que es el resultado del mensaje, ¿no? Que Él finalmente nos da una salvación, ¿no? Claro, pastor, eso Él se es. convierte en el Salvador nuestro, ¿ya? Y Él es el que hace la eterna redención. Entonces, desde esa perspectiva creo que tenemos que estar agradecidos, más allá de otros elementos, ¿no? Muy bien, eso creo que es bueno. No sé qué dicen los demás en cuanto a eso. Alejandrina, por ejemplo, ¿qué dices tú también acerca de esto? ¿Has tenido sí. Me gustaría saber de ustedes antes de seguir avanzando esta parte. Dime. Oh, sí, pastor, yo tenía una inquietud antes que hasta un año atrás, digamos así, hablando con sinceridad. También tenía esa duda realmente que quién era realmente Jesús y quién era Dios. Esa pregunta siempre. Pero hace años atrás entendí que realmente Jesús era 100% divino y 100% humano. Ajá, No sé si estoy en lo correcto. ya. Ya, y bueno, ¿cómo entendí eso? Cuando vi la pasión y muerte de Jesús, cuando dice las 7 palabras, en una de ellas que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Ya. ¿Por qué decía él, siendo Dios, dice, ¿por qué me has abandonado? Entonces Ujú. ahí entendí que la parte humana de él es lo que hacía que él dijera esa parte, ¿no es cierto? Porque en Ya. parte, me explico, o me puede dar otra explicación. Ujú. Claro. Yo ahí que, claro, siempre vamos a tener conflicto de cómo entender las diversas situaciones que vivió Cristo, que vivió Jesús, especialmente su muerte, ¿no? O cómo hacía en cuanto a los milagros, ¿no? Todo eso queremos entenderlo, queremos tratar de alguna manera sintetizarlo dentro de nuestra mente, pero va a ser imposible de alguna manera definir estas cosas. Siempre va a haber inquietud de algún momento. Es lo que creo que ocurrió con Juan el Bautista, ¿se acuerdan ustedes? Juan que Así es. estaba unido, en algún momento ya estaba en la cárcel, eh, Herodes lo había tomado preso y ya estaba listo para ser condenado. En un momento de crisis, él que había dicho que Dios lo había visto, que lo envió ahí en la que venga así Dudó. a descender el Espíritu Santo en forma de paloma, es esto. Y él se alegra y muestra eso cuando Jesús viene para él, cuando está bautizando, y se jura y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo identifica, ¿no? Y es clarísimo en eso y afirma muy bien. Pero cuando está en la cárcel, la crisis viene en él. Y entonces él busca a los discípulos y le dice, pregúntenle a él si es él o no es. ¿Es él o es otro el que va a venir? Entonces, el mismo Juan tuvo esa duda. ¿Ves? Entonces, es natural que los seres humanos tengamos esa situación. No es que estemos pecando, pero tampoco estemos dudando de Dios o de su naturaleza, ni de Jesús.
es algo natural que en el proceso de la fe ocurre, ¿no? Porque es así la situación, ¿no? No siempre tenemos eh, digamos, una vida espiritual que va hacia arriba, siempre no, sino siempre tiene sus momentos difíciles, depende de las situaciones que vivimos. Desde esa perspectiva, ahí es donde vamos a encontrar el valor y la afirmación de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y el fundamento, de ahí viene el consuelo de Dios. Sí, Jesús le responde a Juan, dile a Juan, ¿no? ¿No? Los ciegos ven, los sordos oyen, ¿no? A los pobres les he predicado el reino, ¿no? Y en fin, y habla acerca de aquello que le estaba haciendo. Entonces, creo que esto muestra, con la obra que hacía Jesús, ya mostraba la respuesta hacia Juan, ¿no? Ya, de quién era él, ¿no? Pero sigue, esa figura de quién es él siempre va a estar permanentemente entre nosotros, ¿no? En las circunstancias que vivimos. Bueno, seguimos entonces aquí, no sé si, a ver si alguien más pueda comentar. Claro, pues, ahora se puede ver más claro lo que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, yo no entendía por qué estábamos estudiando la doctrina de tales personajes. Ahora yo veo que ellos tenían diferentes opiniones de la existencia de Cristo, ¿no? Ya, claro, Ahora pueden ver que ellos tenían ciertas dudas y ahora como después de la reforma ya tenemos algo claro ya cómo ver a Jesús, ¿no es cierto? exacto, pero no solamente va ahí, porque aún teniendo la reforma, ya, la reforma dio una base, pero más adelante las iglesias y el pensamiento posterior va a ir a la par que va avanzando también el desarrollo de pensamiento en la humanidad. Entonces también va a salir nuevas respuestas. Entonces ahí el racionalismo también va a mostrar y otra vez va a volver esta situación, por ejemplo, la negación de la Trinidad de Jesús, ¿no? Y Claro, diferentes opiniones. eso va a estar siempre. En las Ajá. teologías contemporáneas está presente eso. Y volver de nuevo, ¿no? O sea, y no solamente eso, sino se va a mostrar otros elementos. Por ejemplo, como Hofer habla del Jesús encarnado, del comprometido, ¿no? ¿No? El Cristo de la gracia total, pero que está en lo humano, ¿no? ¿Ya? Molman hablan del Jesús de la teología de la esperanza, ¿no? ¿No? Entonces, hay otros elementos que van mostrando a Cristo en otras facetas también, ¿no? Eso es importante. Siempre figurando del aspecto de la salvación y de la obra que él ha hecho para el hombre, ¿no? Para la humanidad. ¿Tú qué dices, José? José, cuya. Bueno, profesor, recién he entendido más o menos lo que estamos ah, ahorita estudiando sobre el Ya, tema de el desarrollo de la doctrina. Pues no la tenía muy claro, ¿no? De qué, hacia dónde íbamos, ¿no? O ya. por qué tema de desarrollo de la doctrina, ¿no? Pero recién ahora he entendido que es la manera, como dice el mismo palabra, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando la misma doctrina sobre Jesús, Claro. ¿no? Esa Sobre es Jesús, una, ¿eh? ¿no? Esa es una. Eh, sobre las diferentes posturas y contra las herejías, ¿no? Que se hubieron en Ya, ese tiempo, aún ya. incluyendo que es el arrianismo, ¿no? Ajá. Arrio, que es creo que el más conocido en ese, que más que se habla sobre la doctrina, ¿no? Algunos otros autores. Claro. Pero, Ese es el que claro, que inicia inicia, ¿no? la tarea sobre Cristo, ¿no? Sí, Él es el que comienza todo. Pero a lo largo de los siglos ha habido esto y todavía sigue. Entonces vamos a Claro, enfrentar situaciones como esta, por eso que tenemos que estar firmes en la doctrina también, ¿no? Esa es la idea del asunto. Y que tanto valor tiene aquello que te van, la propuesta que te están dando, porque te puede estar vendiendo un Cristo diferente, ¿no? Muy sutilmente, por medio de palabras muy bonitas, aparentes, ¿no? Pero que no es consistente con el texto, ¿no? Y con el mensaje. porque
justo compartiendo, escuchando lo que usted dijo en su momento, ¿no? Que aún Juan el Bautista dudaba, ¿no? Ujú. Porque hace 2 semanas justo estaba viendo esa parte de Juan el Bautista y analizando de que él mismo lo había bautizado a Jesús, ¿no? Él todavía decía, ¿no? Que no podía, él no podía desatar sus sandalias, algo así. Entonces, yo me ponía a pensar en ese momento si aún él dudaba de si era Jesús cuando le hacían la pregunta, ¿no? Él todavía dice, ¿no? Que si él es el quien es él o tenemos que esperar a otro, ¿no? Entonces, aún Juan el Bautista, una persona que tal vez preparada en la fe y todo, dudaba y no tenía algo claro. Entonces, si vamos actualmente, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo nosotros podríamos tener algo más específico sobre lo que es la doctrina de Jesús, ¿no? Porque hay diferentes posturas, mediante las iglesias, las denominaciones, ¿no? Cómo nosotros podríamos decir que, bueno, esta, como si esta palabra es lo que re- redunda todo, ¿no? Ajá, Porque hay diferentes posturas, ¿no? claro. Entonces, Y van saliendo nuevas cosas también. Entonces, por eso uno tiene que estar en alerta. Y por eso dije al comienzo, o por ahí mencioné, sería bueno también analizar hasta en qué medida es el peso que tiene la iglesia con respecto, uno, a una buena y sana cristología, por ejemplo, ¿no? No vaya a ser que de repente nuestros hermanos en realidad están distorsionando la persona de Cristo, aun cuando lo tienen a Jesús como Salvador, pero que tienen diferentes propuestas o posturas con respecto a eso, ¿no? Entonces habría que hacer de repente una forma de modo de encuesta o qué piensan sobre el asunto, ¿no? Eso sí sería muy bueno, ¿no? Ya me acordé, es en Conio, miren, el texto de Pablo cuando está con Bernabé, en Conio, ahí, dice que habiendo subido y era una lista de Derbe, ya, estaban predicando el Evangelio, ya, y dice que estaban ahí y hubo un milagro, ¿no? Y de pronto entonces creo que el versículo 11 dice, esto está en el capítulo 14, 14 dice, entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros, ¿no? Ese es el concepto griego, ¿no? Dios podía tomar forma de hombre, pero no era hombre, ¿no? Es un concepto que aparece entonces en los que hemos mencionado aquí, uno de los conceptos. Muy bien. Joel Marcos. Sí, pastor, buenas noches. Es interesante cuando el Señor Jesús pregunta a sus discípulos, ¿no? Y la gente, ¿quién dice que soy yo? Y Ah, claro. Eso es desde ahí, también pertinente. Sí, sí. desde ahí queda la pregunta. Pero lo que yo preguntaba es, ¿qué tanto un concepto errado sobre la naturaleza de Cristo afecta nuestra fe de que encontramos salvación a través de Él, ¿no? No ¿Hay solamente algún peligro de que uh, si yo pienso que tiene dos naturalezas o una, o en qué afectaría mi fe de que por Cristo somos salvos? claro. Creo que afectaría en el sentido, ¿en qué sentido? No tanto en que cuál es tu versión sobre el asunto o tu concepto, sino quién es para ti Cristo, que finalmente ese es lo importante. Si Él es el Salvador y Él es el Señor, el tema, y quizás lo voy a decir ahí, este asunto de resolver sobre la divinidad o la humanidad, no es un tema que lo vamos a resolver nosotros, porque los grandes teólogos lo han querido hacer y nunca han logrado de alguna manera tener una definición, aun cuando hay una definición de hecho dentro de la iglesia, dentro de los concilios se hicieron esas cosas, ¿ya? Pero más fueron definiciones dogmáticas, ¿no?
y que fueron enseñando ese tipo de cosas desde esa perspectiva, ¿no? Calcedonia es el pensamiento que nos tiene a nosotros presente con respecto a Cristo. Esa es la tendencia más fuerte dentro de la iglesia en general, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el asunto no va más allá de que quizás especulaciones que hacemos como occidentales, ¿ya? Pero que no deben afectar la perspectiva de nuestra condición frente a Dios, ¿no? La salvación. Si Cristo nos ha dado la salvación, ¿ya? Y sabemos en quién hemos creído, y yo creo que ahí está la respuesta del asunto. Pablo dijo, yo sé a quién he creído, ¿no? Ese a quien he creído no te plantea si es o no, o cuántas naturalezas tiene, ¿no? Sino simplemente que eres aquel que ha rescatado tu vida, ¿no? Y que te ha redimido. Eso creo que es un elemento importante, y creo que por ahí Lutero también habla de eso, la cruz, ¿no? Y el tema nuestro también, ¿no? La gracia dada por Dios por medio de Jesucristo. Creo que ese es el elemento dentro de la cristología que es importantísimo, ¿no? Si no, lo demás es como, puede ser complementario, puede influenciar, pero no determina. Por ejemplo, el hecho de que Jesús sane o no sane, no te determina tu salvación, ¿verdad? O sea, algunos, por ejemplo, de iglesias que dicen, ya no, los milagros ya no existen, ya no es sanidad, ahora tenemos los médicos. Ese elemento, por ejemplo, con respecto a la salvación, no va a determinarte esa manera o esa postura, ¿ya? Ahora, si crees en la sanidad y en los milagros, claro, tienes otra ventaja, diferente, pero eso tampoco añade más a tu salvación, no te da más gracia. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que denotar que hay otros elementos que están subyacentes, en este caso a la persona de Cristo, o al Espíritu Santo, o a Dios, ¿no? Quizás en Dios sí habría que ver que es otro elemento, y no lo hemos tomado aquí en este asunto porque no estaba en los debates, pero sí creo que estaba implícito en muchas cosas porque las tendencias que han habido con respecto a Dios han sido claras también en ese aspecto. Por ejemplo, la idea del Dios teísta que tenemos, ¿no? Y que los concilios lo han manejado muy bien, el Dios que se relaciona, el Dios que se comunica, el Dios que se revela, el Dios que se da a conocer, es el Dios que habla, ¿no? Esa es la postura que tenemos nosotros. Pero también hay otros que piensan en un Dios que sí, está ahí presente, que es creador, que hizo todo, pero que Él no se interesa más allá. Hoy día ya no está actuando, nos deja en libertad. Es Dios que está, digamos, ya está descansando de su creación, y su creación está haciendo las cosas a su modo, ¿no? Entonces, esto también es otra concepción, y hay otros tipos de concepciones sobre Dios también, ¿no? ¿No? La idea del Dios inmerso en lo interno del humano, ¿no? ¿No? Esas tendencias que vienen del Oriente, ¿no? Entonces, Dios descubre dentro de ti. Eso, por ejemplo, no es una fórmula que podíamos asumir como cristianos, ¿no? Dios no lo encuentras dentro de ti. Dios puede estar dentro de ti, es diferente, ¿no? Pero no puedes encontrarlo dentro, ¿no? En todo caso, sí, Dios, como nosotros somos reflejo e imagen de Dios, sí podemos ver a Dios mediante nuestra humanidad, ¿no? Pero eso no nos salva, ¿no? Habría que ver entonces la dimensión salvífica de Dios, ¿no? Ese Dios redentor, ese Dios creador y redentor está presente en Cristo, ¿no? Ese es otro elemento. Bien, seguimos entonces. Frente a estas doctrinas, la Iglesia definió, ¿no?, en estas declaraciones, que la naturaleza humana de Cristo es completa, ¿no? Cristo está completo, no está incompleto, ¿no? No está limitado, ¿no?
es infinito. Ahora, que en Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, pero unidas de tal manera que forman un solo propósito o una persona, ¿no? Y que cada una de estas dos naturalezas tiene su propia voluntad física, por lo cual en Cristo hay la voluntad divina en la voluntad humana, ¿no? Eso es lo que se definió en estos concilios, ¿ya? Es la propuesta que tenemos y de ahí podemos trabajar ya lo nuestro, ¿no? Las diferentes tendencias que podemos descubrir. Entonces, profesor, una pregunta. Sí, Entonces lo que mencionó es algo más específico, ¿no? sí, sí, De claro. todas las diferentes posturas que hay. Claro. Aquí en este cuadro, aquí está la cuestión que se definió después, que es calcedonia, ¿no? La unión hipostática. Este elemento de la unión hipostática nos va a dar entonces a nosotros la propuesta definida y es la que va a enseñarse en las iglesias, que va a venir hasta nuestros días, ¿ya? Entonces, ese es el punto en el cual estamos los dos inmersos, ¿ya? Estos de aquí ya son los agregados con respecto a esto, ¿no? Y esta es otra tendencia que va avanzando, pero que va afirmando esta unión hipostática, ¿no? Este hecho del el verbo hecho carne, ¿no? La unión hipostática, ¿no? Bien, para ir avanzando ahora, nos toca otro tema, tiene que ver con, acá no veo la tendencia, voy a ver si puedo poner este cuadro más a otro lado. Ya. Aquí entonces, creo que es Nestorio, ¿no? ¿Está bien? Se trata entonces de la reacción doctrinal contra el arrianismo, que andaba a la par con los apolinaristas, ¿no? La defensa de la divinidad de Cristo, según el principio de dos naturalezas completas que no pueden formar una sola. Los apolinaristas resolvían esta dificultad negando la naturaleza humana en Cristo, que fuese completa. Y los de Nestorio, los antioqueños, sustentaban que en Cristo permanecían las dos naturalezas con su perfección, pero de tal manera que formaban también dos personas, la divina y la humana, unidas en una manera accidental. Esta doctrina la comenzaron a proponer Teodoro de Tarso y Teodoro de Mosuestia en la escuela de Antioquía. El punto más vulnerable del sistema de la unión que resultaba de las dos naturalezas. Esta conjunción, es decir, la unión meramente intrínseca. Se define en Calcedonia la cuestión de la unión hipostática, la hipóstasis, la unión de las dos naturalezas, y que no es una unión meramente extrínseca, sino es una unión, una fusión total. Entonces, Nestorio, que siendo monje de Antioquía, había cobrado fama de gran predicador. Él, entonces, es el que trata de poner esta cuestión, ¿no? Y se presenta como reformador de clero y con una vida ascética, ¿no? Él trata de, entonces, fascinar a la gente, ¿no? Según ese, hubo una contienda que se estalló en un presbiterio, cuando Nestorio se atrevió a decir en un sermón que la Virgen María no era madre de Dios, ¿ya? Y el pueblo que veneraba a la Virgen, precisamente bajo esa vocación, se alborotó ruidosamente. Y Nestorio tuvo que dar explicaciones. Según él, la Virgen es madre de la naturaleza humana que había en Cristo. Y se le podía llamar entonces Cristótocos, ¿no? Cristótocos es madre de Cristo, pero que de ninguna manera pudo haber engendrado la naturaleza divina. Según esto, no es Teótocos, ¿no? Teótocos es madre de Dios, ¿no? Al final se definió entonces que es Teótocos, ¿no? Eso en esa propuesta, ¿no? Y la cuestión estaba propuesta en esto, una consecuencia del sistema
que la persona humana de Cristo, que fue la que sufrió todos los dolores de la pasión, no pudo redimir el mundo en una redención infinita, pues era limitada. La redención quedaba destruida. Tampoco se podía decir que el Verbo se hizo carne, pues solo se unió a ella extrínsecamente. Así que Nestor escribió sobre el asunto defendiéndose en este aspecto, ¿no es cierto? Pero esa idea creo que no es la más adecuada, ¿no? La redención que hizo Jesús es completa, ¿no? No está limitada, ¿no? Si bien más adelante aparece en las propuestas eh, del calvinismo, ¿no? Con las 5 tesis de pensamiento calvinista, aparece la redención limitada. Es otro concepto ahí, ¿no? Pero la obra que hizo Jesús, que hizo Cristo, es completa y afecta por la eternidad, ¿no? No tiene entonces un límite, ¿no? Y ese es el problema de limitar su obra si simplemente era un humano que sufrió los dolores pero que no pudo hacer la redención total, ¿no? Bien, ahí entonces Nestor se equivocó. Vamos entonces aquí a dejar esta parte. Ya hemos definido el asunto acá. El juego de este asunto habíamos dicho que es la fusión de lo divino humano, ¿no? Que está en la hipóstasis, ¿no? La hipóstasis, que viene a ser entonces la unión del verbo hecho hombre, ¿ya? No el verbo en forma de hombre, diferente, ¿eh? O en forma humana. No, es una diferencia mínima, hay que tener ese cuidado. No es que el verbo o el Cristo tuvo forma humana. El Cristo tomó y se hizo humano, ¿no? Entonces esta idea está en lo que se llama la encarnación. Aquí, en esta concesión, podemos trabajar acá. Esto es la encarnación, ¿no? La encarnación. Bien, vamos ahora hacia la cuestión de la soterología y la martología, ¿no? ¿Qué es la soterología? La soteriología sería, ¿no? No es lo mismo que la solterología, por este caso, ¿no? La soteriología es la doctrina o enseñanza con respecto a la salvación, ¿sí? De esta pues surgieron diversas tendencias. Los obispos deliberaron y definieron este conflicto. Y con respecto a la martología, es la doctrina sobre el pecado, ¿no? Que se define como la doctrina sobre el pecado original y qué efectos tiene sobre el hombre, ¿no? Por lo menos ahí vamos a mirar esos aspectos aquí rápidamente. Entonces vamos a mirar el asunto de esta tercera controversia sobre el pecado y la salvación. Pelagio, un monje que vino de Gran Bretaña a Roma, ¿no? Tenía esta doctrina de que nosotros no heredamos la tendencia pecaminosa de Adán, sino que cada alma hace su propia elección, ya sea por el pecado o por la justicia, ¿no? Y cada voluntad humana es libre, cada alma es responsable de sus decisiones. A esto se le conoció como pelagianismo. Aquí hay un elemento curioso del asunto, ¿no? Él dice que el pecado de Adán no afectó al hombre, ¿no? La tendencia que tenemos, o la doctrina que hemos heredado, es que todos los hombres heredamos el pecado de Adán, ¿no? Ese es el elemento. Y que en cuanto a la relación con Dios, nosotros no tenemos la libertad, ¿no? Y que desde esa perspectiva nuestras decisiones con respecto a eso no tienen sentido, o por lo menos estamos limitados a eso. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos lo que se llama libre albedrío, ¿no? Pero algunos hablan de libre albedrío, pero en otras cuestiones, pero cuando se trata de este aspecto, básicamente, entonces el hombre no tiene libertad y no tiene toma de decisión, es decir, no es el que toma la decisión de definir
en qué campo está, ¿no? Aun cuando en alguna parte a veces la Biblia como que nos da la idea de que tú puedes escoger entre el bien y el mal, ¿sí, no? El Antiguo Testamento, por ejemplo, plantea eso, ¿no? O la bendición o la maldición, ¿no? Yo creo que está proponiéndolo desde otra perspectiva, no lo está hablando en términos salvíficos, no está hablando en términos de tu relación frente al pecado, ¿no? Sino frente a otras situaciones y por supuesto también en el hecho de seguir o no a Dios también en algunas circunstancias. El pueblo de Israel definitivamente tenía que escoger por Dios, pero esa actitud que tenía en las reuniones, esos grandes debates, ¿ya? Donde se definía, yo en mi casa serviremos al Señor, ¿ya? Eran para que el pueblo asumiera esa propuesta, pero porque Dios los estaba combinando a eso, ¿no? Y que claro, sin esa condición, entonces iban a andar perdidos, iban a andar ya no en la bendición de Dios, sino bajo otra condición. Entonces, eso ya es la consecuencia de alejarse de Dios en ese aspecto, ¿no? Bueno, Blasco entonces, hombre, era espiritual, asceta, ¿no? Es del siglo V, ¿no? Y comenzó a aplicar esta nueva doctrina. Él afirmaba que el ser humano con su libertad es capaz de obrar el bien por sí mismo, ¿no? Sin auxilio alguno de lo sobrenatural o de lo divino. Él, con sus propias fuerzas, puede evitar todos los pecados. Y esto explicaba así, diciendo que el hombre posee una naturaleza tan perfecta como la de Adán antes del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán no se transmite a los demás hombres. Bien, ¿qué piensan ustedes acerca de esto que dice Pelagio, que parece bastante simple, pero que complica la vida, ¿verdad? ¿Qué dicen? A ver, ¿heredamos o no heredamos el pecado de Adán? Viéndolo, pastor, así parece que en una forma Pelagio tiene un poco de razón, ¿no? Si es que uno no, Aparentemente, ¿no? aparentemente, claro, ¿no? Esa doctrina totalmente puede confundir incluso en estos tiempos. No sé si aún se practicará en algunos lugares, pero Sí, sí los hay. En algunos lugares hay esa concepción. Por ejemplo, hay un grupo, bueno, pero es una secta, un grupo que se llamaba la Gracia, ah, no sé si era Gracia Total o algo así, no recuerdo, pero que era de este señor colombiano que ya murió, que decía ser Cristo hombre, ¿no? Él era Jesucristo hombre, ¿no? Y entonces él le decía de que una vez que tú has llegado a Cristo, entonces ya no, el pecado ya no te domina, ¿no? Él ha clavado y te ha perdonado pecados pasados, presentes y futuros. Y por lo tanto, entonces, tu naturaleza es perfecta. Entonces, lo que haces ahora, aún siendo lo malo, te es perdonado, decía, ¿no? Es muy sutil, ¿te cuenta? Muy sutil. ¿Ya? claro. Pero de hecho no era doctrina cristiana, ¿no? Pero así era lo que pensaba él. ¿Ya? Ahora, este pensamiento de Pelagio me hace recordar también un poco la tendencia dentro del mundo judío. En el judaísmo sí se cree que el hombre nace bueno. Mira, y eso te lo dice, tú vas a encontrar ahí en la sinagoga, puedes leer el Talmud y otros documentos que ellos tienen, Los judíos, pastor, y ellos creen que el hombre nace bueno. o sea, casi tienen una doctrina de Pelagio porque no heredaron el pecado de Adán. Exacto, dice que el pecado de Adán no afecta al hombre, cada uno es responsable, dice, cada uno Mm, es responsable delante de Dios sobre su conducta o sobre sus decisiones.
¿ya? Ese es un elemento que está muy ligado, muy parecido a Pelagio, ¿no? Ahora, esto va en contra, en alguna manera, si se quiere, a lo que nosotros pensamos, que es la diferencia, ¿no? Frente a este asunto del pecado, ¿no? Nosotros decimos que hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán, ¿ya? Que nosotros no tenemos capacidad para librarnos del pecado. Y de ahí viene entonces que lo que obra en nosotros es Jesucristo para librarnos del pecado. Entonces, bajo esa obrar, porque el hombre está degradado, ¿no? Claro. Su naturaleza es pecaminosa, ¿no? Está degradado, está alejado de Dios, ¿no? Está en esa condición. Entonces necesita un auxilio. Ese es el elemento básico que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Y ahí es donde Pastor, interviene Cristo también. Si no, no había necesidad de un Cristo. Si es que el hombre puede... creo que Pablo nos habla claro sobre eso, ¿no, pastor? Sí, sí, En Efesios, el capítulo 2, nos habla de que vivíamos en la condición de pecadores, pero por gracia hemos sido rescatados, ¿no? No mereciendo nosotros, imposibilitados de poder exacto, acercarnos a Dios, pero por gracia en Cristo hemos sido acercados, ¿no? claro. El pensamiento en ese aspecto del calvinismo es muy paulino, ¿no? Porque Claro. está bien definido el asunto de la naturaleza humana con respecto al pecado, ¿no? Y que el hombre está completamente degradado. Entonces que Claro, pero ¿no? Jesús también hablaba de manera implícita, ¿no? No hablaba tal vez en los términos que nosotros hablamos, pero él llamaba el arrepentimiento a todas las personas. De Ya, alguna manera les hacía ver la condición en la que estaban y ahí la necesidad de acercarse a Dios, ¿no? así es, claro. Pablo es el que nos va a llevar por ese lado. Sí, es cierto, Jesús no se muestra más allá de este hecho que cuando al comienzo, bueno, al comienzo lo describen los evangelios, pero creo que ese es un mensaje que está implícito en toda su tarea. Cuando él dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? O cuando decía el caso de Saqueo, dice, no, este era hijo, hijo de Judá, de Israel, ¿no? Y que también necesitaba ser perdonado, ¿no? Ya, Hijo de Abraham. hijo de Abraham, perdón, decía, hijo de Abraham. Siendo hijo de Abraham necesitaba también la salvación, ¿no? La salvación ha llenado tu casa, que es otro elemento que hablaba Jesús. Estaba implícito en alguna manera la idea de Jesús sobre el pecado, ¿no? Si se dan cuenta, no hay un mensaje específico de Jesús con respecto al pecado o la degradación humana. No encuentro ese aspecto de los evangelios. Más bien habla del rescate al hombre siempre, ¿no? Miren, por ejemplo, pudo haber criticado o haber gritado o haber proclamado con fuerza, como algunos predicadores hacen, a la mujer samaritana, ¿no? Hubieran rostrado su condición, su situación, para que ella se arrepienta. Pero Jesús no hizo eso, ¿no? Jesús le mostró más bien con palabras la situación en que estaba viviendo ella y ella se vio impedida en la necesidad de tener a Salvador y que ese hombre le había dado esa revelación y por tanto lo tomaba con su Mesías. Entonces en ella había llegado la salvación, ¿no? Entonces los evangelios nos muestran eso, ¿no? O sea, ahí quizás sí rompemos con esa concepción que tenemos de los evangélicos con respecto a esa idea de, mira, tú eres pecador acá y tienes que arrepentirte, hacer esto, vamos a hacer la oración para que recibas al Señor, ¿no? Eh, pero Jesús nos da una muestra diferente cuando él predicaba, cuando daba el mensaje. Y claro, su presencia también debe haber sido tan que la gente se sentía conmovida, ¿no? ¿No? Y comenzaba a cambiar de actitud y miraba su propia pecaminosidad frente a él, ¿no? Entonces creo que ahí hay otro ingrediente que añade a lo que estábamos mencionando, ¿no?
Pastor, un comentario. Sí, Viendo, ¿no? Leyendo, puedo entender que es, ¿cómo se llama? Pelagio. ya, Pelagio, ¿no? sí, El monje se basa, o sea, está debatiendo entre si el pecado se hereda o no, ¿cierto? así es, sí. Entonces él está viendo eso, ¿no? Entonces, él más está viendo que el pecado entra, que bueno, que no hereda, no se hereda el pecado, pero que el pecado entra mediante una acción, ¿no? Que el hombre nace sin pecado, pues eso es lo que Sí, él así es. está diciendo, pues, Que es un ¿no? sector de los judíos que hoy día piensan así también, ¿no? Pero justo estaba leyendo en los Romanos, ahorita, sobre el tema del pecado, ¿no? Que así como dice, ¿no? En Romanos, dice, ¿no? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, ya lo había mencionado que o sea, el pecado ya estaba. Ya. Entonces, yo pienso que la Biblia revalida mucho que sí, pienso, ¿no? O me equivoco que el pecado Claro, sí, no, el no hombre nace solamente, con pecado ya claro, no listamente. solamente es eso, porque yo he dicho ahora, el judío moderno, hay esa tendencia a pensar en el origen, en la bondad humana, ¿no? Pero que dentro de la época de los fariseos no había existido eso, la tradición judía de la época de Jesús también estaba en lo contrario, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hacía mostrar que el hombre entonces sí era su situación, digamos, su pecado, lo iba a heredar de alguna manera el hijo también, ¿no? Su condición, o sea, si hay eso, si Adán, hemos heredado de Adán, pues también de nuestra familia, ¿no? Es lo que, por ejemplo, ocurre cuando Jesús sana a un ciego, a un ciego, ¿no? Que ciego, Pastor, incluso, pastor, disculpe, en Deuteronomio habla de la maldición, ¿no? Que va hasta la cuarta generación. claro, Claro, de ese aspecto está hablando del pecado, ¿no? Yo ahí creo que está ahí hablando del está pecado. hablando de esa situación, ¿no? Ya, y en otro momento dice que el padre tiene, eh, ¿cómo es? Tiene problemas de los dientes o tiene picados los dientes y al hijo le da la dentadera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay algo que llevamos o heredamos a nuestra generación, ¿no? Y esa tendencia tenía, pues, ¿no? Le digo, ¿no? Ese ciego de nacimiento, ¿no? Jesús lo sana. Y los fariseos comienzan a romper ahí Este, a- Pablo es concreto en Romanos 5:12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó así a es, todos los hombres. claro, claro. Creo que ahí Pilato se olvidó de esa parte. ¿Ya? Pero lo cierto es que justamente en esa discusión te van contra el ciego o el ciego, ¿no? ¿Y quién es ese que te sanó? ¿No? Ese es un pecador. ¿Qué dijo el ciego? Si es pecador, yo no lo Yo sé. no lo sé. Lo único que sé es que Él me sanó. sí, pues, era ciego, ahora veo, ¿no? Entonces, eso creo que ya marca la figura, ¿no? ¿No? Entonces, la obra, por un lado, sí, Jesús puede romper con esa maldición del pecado, ¿no? ¿Ya? Nos libera de eso, ¿ya? Sí lo hace, pero de hecho que hay una consecuencia, ¿no? Y eso en las tradiciones religiosas está presente, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? No, ellos sabían de una forma el texto para que ellos lo cuestionen, ¿no? Exacto. Pero hay cosas que uno no entiende de parte de Dios, porque Jesús le dijo, no, ni fue por sus padres ni por su pecado, ¿no? Sino porque para que se muestre la gloria de La Dios. gloria de Dios, sí. O sea, hay una respuesta tremenda, ¿no? Pastor, ahí Jesús está rompiendo una teología
falsa, ¿no? Que se manejaba entre los rabinos, que se creía Claro, que cualquier enfermedad o tragedia provenía del pecado, ¿no? Que sí, llamaban la teología de la retribución. así Pero es. Jesús rompe ese tipo de teologías para Claro. hacerles ver otra realidad, ¿no? A sus Eso discípulos. de la retribución, ahora más bien está el concepto distributivo, ¿no? Ahora, pero justamente ahí va el asunto, ¿no? Que también permanece en alguna manera algunas tendencias en la iglesia con respecto a eso, ¿no? Si te da una enfermedad, por ejemplo, esa corriente que hay dentro de las iglesias de prosperidad, que dicen que la pobreza es maldición. Entonces, si tú eres pobre y no sales de la pobreza, Dios está airado contigo, ¿no? Te ha condenado a eso. Entonces, cuando la pobreza no tiene nada que ver con eso, ¿no? O si una enfermedad tienes ahí, pues entonces la enfermedad, ¿por qué no te sana? Porque hay un pecado que tú has cometido, ¿no? Esa es la tendencia en algunas iglesias, algunas denominaciones. O sea, hay que separar ese aspecto, ¿no es cierto? No siempre una enfermedad es producto de un pecado. Puede suceder que sea producto de un pecado, pero no siempre es así, ¿no? Puede ser producto de un pecado, Si ¿no? un niño nace con una malformación, ¿qué se podría decir? ¿Que hubo pecado en tus padres? Claro, esa figura, por ejemplo, me hace acordar, ya que hablaste de eso, Leonide, a un pastor que fue un pastor muy, muy especial, Carmelo Terranova, que ya está ante la presencia de Dios. Él una vez contó una historia, bueno, yo personalmente lo escuché y no sé si otras veces la contó, pero las veces que contaba este relato nos compungía de una manera increíble. Él nos contó una historia de un niño malformado, ¿no? Que una pareja tenía, ¿no? ¿Ya? Una pareja de esposos, bueno, tenían varios hijos ellos y mostraban a todos, pero había un niño al cual ellos sabían que tenía, pero nunca lo habían mostrado, nunca lo habían llevado fuera ni nada, ¿no? Y es porque era un chico pues que estaba limitado, ¿no? Y lo cierto es que el, el pastor, bueno, comenta y pregunta sobre este niño y los padres dijeron, bueno, todavía no estamos preparados como para poder enseñar eso, pero se lo vamos a mostrar. Y llegó un momento, dice que él cuando fue a ver a ese niño, dice que era una cosa deforme, como una especie de un monstruo, pero así horrible, que dice que cuando lo vio le causó una impresión fuerte, ¿no? De rechazo, primeramente, ¿no? Pero después, él contó, pues, estos padres les contaban, este es el hijo que más amamos. Pastor, ¿a quién le causó impresión fuerte? ¿Al amigo, al pastor? ¿A Y el quién? pastor, el pastor, el pastor que estaba ahí, porque que recién había visto a ese niño malformado. Y lo cierto es que los padres dijeron, mira, claro, dice, este es el hijo que más amamos, al que más amamos, lo amamos mucho, ¿no? Y él comenzó a tratarlo así, ¿no? Y pues al comienzo, como digo, lo rechazaba, ¿no? Pero de tal manera el niño comenzó por ahí, porque hablaba, y un día le dice al niño, le dice, pastor, me deja decirle papá. ¿Puedo decirle papá? Dice que cuando escuchó decir eso de ese niño, lo miró a él y ya no miró a ese niño feo, deforme, sino dice que vio un rostro angelical, que le vino un amor tal profundo a él, dice el Señor, que lo abrazó profundamente. Creo que esa es justamente la forma en que nos ve Dios, ¿no? ¿No? En esta condición, ¿no? Estamos en pecado, que estamos totalmente deformados, pero que cuando acudimos a Él, Él opera y Él nos mira con ojos de amor, ¿no?
Y él no mira a esa criatura deformada, sino a una criatura a su imagen y semejanza. Yo creo Pastor, ¿por qué le comento este tema? Yo quería saber algo su opinión, qué opinión usted, y ahora que estamos entre grupo de personas que nos estamos preparando para enfrentar estas situaciones, yo tengo un hermano justamente ahora, hace una semana ha nacido el bebé, así como lo estoy mencionando. Y bueno, su papá, así como usted está hablando, lo ha tomado así, le ha dado una impresión tan fuerte que no supo qué hacer. Hasta ahora la mamá no lo sabe aún porque ha sido por cesárea. Entonces, por eso era ¿cómo se llama? Saber su opinión, qué piensan los demás. O sea, mi corazón en un momento se sintió digamos, qué se va a hacer, ¿no? ¿Cómo se puede asumir esto? Entonces, lo que en un momento eh, sentí también la impresión que él decida lo que se va a hacer, pero después me vino cuando empecé a orar, me vino eso de ese amor, de esa pasión de amarla tal como es, sentir ese amor por ese niño, sea como sea, es un ser humano, es un niño, ha venido como ha venido, yo no sé por qué, pero solo Dios sabe. No sé qué más podría decir, o sea, ahora yo mismo yo deseo sentir la opinión de los demás actores, cuando no. yo creo que ahí tiene que haber un corazón pastoral y un Amén. corazón de padre también, ¿no? De madre, que Lo no que ven diferencias entre ellos sus hijos. clientes, pastor, es mi hermano, ellos todavía no han recibido a Jesús en su corazón, tienen el corazón endurecido, yo creo que es un tiempo hasta que a ellos los hablan de Ya, claro. Y sobre todo que ellos tienen que saber de que ese niño, tal como sea, y aunque sea, es su hijo, es un hijo, y es hijo de ellos. Y amén, tienen que mirar y velar por él más allá y cubrirlo con mucho amor, con todo el amor que pueda, ¿no? No dejando a los otros, por supuesto, pero brindándole algo, un amor especial. Yo conozco, por ejemplo, tengo una hermana que conozco, es amiga mía desde jovencita, creo que desde niña la conozco a ella, y tuvo un hijo que no es Down, tiene limitaciones, creo. Él no puede caminar, está en silla de ruedas, ¿no? Y él, así, eh, tú lo ves ahí, esa deformación no le interesa, porque el niño se porta bien y te entiende, te escucha. Cuando tú hablas con él, aunque él no habla bien, no se le escucha, pero tú ves ahí eh, el amor de Dios también, ¿no? A pesar de sus limitaciones. ¿No? Ves ahí que es una criatura de Dios. Creo que ahí hay que enseñar a tus hermanos, en este caso, de que vean de esa manera este niño, ¿no? Que no lo rechacen. No, eso sería lo malo, peor que pudieran hacer, ¿no? Es necesario, entonces, y que es posible que también en esta ocasión esto les pueda servir también para que se vuelvan a Dios. Bueno, pueden ellos rechazar, dicen, no, Dios, ¿cómo es posible que Dios me haya hecho esto? Pero lo otro es también que puedan, puede actuar como un castigo, pastor. De esa manera ellos lo ven, pero Dios no castiga. que no lo vean como castigo, no es castigo. ¿No? Hay cosas que uno tiene que pasar. Este caso también que te cuento es un caso especial, ¿no? Josué se llama el niño, ¿ya? Y este niño, a pesar de que él es así, cuando hay reuniones, ahí está él. Cuando están cantando, está cantando ahí también él así, ¿no? O sea, es participante de todo, ¿no? Y le hacen orar y todo eso, ¿no? Entonces, no lo dejan a un lado, porque podía suceder, ¿no? Necesitamos amar mucho a las personas así. Y de paso, hay algunos que son muy inteligentes. Yo me acuerdo del hermano de mi tía casada con mi tío, hermano de mi papá. Ella tenía un hermano también así, pero él caminaba, ¿no? Caminaba todo así, 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 ¿ya? ¿Ya? Y no hablaba muy bien,
bien deforme el muchacho, ¿ya? Pero era más vivo y también era negociante, ¿no? O sea, hacía sus cositas también así, de su travesura, a pesar de las condiciones en que estaba, ¿no? Era también un bandido, terrible. Ya falleció él, ¿no? Pero recuerdo de eso, y mi tía pues lo había tomado, ¿no? ¿No? Vivía con ellos ahí en casa porque los tenía para cuidar a su hermano, ¿no? Y, y siempre lo trató bien, nunca, nunca lo trató de discriminar, ¿no? Y el hombre pues tuvo su lugar ahí. Así que creo que es importante también trabajar ese aspecto. Y bueno, ahí tiene que ver con pastoral, ¿ya? Y con cuidado familiar también. Ayuda a tus hermanos a que cambien esa idea, no es maldición. Que de repente es una bendición especial que Dios le ha dado. Bueno, seguimos entonces aquí, eh, para ir terminando acá. Tenemos aquí el caso de que Agustín pues, se opuso a Pelagio, ¿no? Quien decía que Adán representaba a toda la raza y que el pecado de Adán, en el pecado de Adán, todos los hombres pecaron y todo el género es culpable. Todo el género humano es culpable, ¿no? En eso Agustín es bastante paulino, ya ustedes lo han mencionado, ¿ya? El hombre entonces no puede aceptar la salvación por su propia elección, sino solamente por la voluntad de Dios, quien es el que escoge quiénes han de ser salvos. Ahí está el concepto de la predestinación, ¿no? Viene de Agustín, ¿ya? Y en el mundo calvinista eso es lo que se tiene como propuesta. La herejía de Pelagio entonces fue condenada por el Concilio de Cartago en 418 y la teología de Agustín ha venido a ser la regla de ortodoxia en la iglesia hasta 1600. La obras hasta ahí llegó ese tiempo. Pero ha llegado a nuestros días también, porque la iglesia reformada es agustiniana, ¿no? Y la iglesia católica también tiene parte del pensamiento de Agustín, ¿no? Y no sé cómo va con la iglesia ortodoxa, ¿no? Con respecto a esto. Bien, entonces, de alguna manera porque no hemos trabajado cada concilio específicamente, porque nos hemos dedicado solamente al asunto de la doctrina, pero los concilios entonces lo que hicieron fue ratificar, ¿no es cierto?, las cosas hechas por la iglesia o las doctrinas que la iglesia tenía, también reconocer el Nuevo Testamento, el canon, ya hemos dicho también, ¿no? Ese proceso canónico que fue también a la par y que no lo hemos mencionado aquí, ¿ya? De estos que fueron más o menos fijados por el año 300, muchos libros que fueron llamados apócrifos fueron rechazados, y además de esta labor los concilios establecieron entonces la doctrina y los dogmas ante las diversas herejías que se levantaron al interior de la iglesia. Esto es bueno aclararlo. Las doctrinas que se levantaron no fueron las que venían de fuera, ¿no? Como hoy día aparece, o por lo menos hasta un tiempo atrás era la figura, ¿no? Que uno tenía que, las doctrinas que estaban afuera, enseñanzas doctrinales o herejías que venían de fuera, entonces cómo defendernos de estas tendencias que estaban fuera. Aquí no, es al interior de la iglesia fue la que fue generando este tipo de cosas, ¿no? Como lo que hoy día también está ocurriendo, hoy día la iglesia misma genera diversas tendencias y herejías, ¿no? Una es porque parece que nos está faltando la palabra, o estamos siendo bastante elásticos y flexibles frente a la tendencia de este mundo relativista, ¿no? Donde ya no hay absolutos. Y entonces la iglesia también como que ha tomado esa tendencia y permite ciertas cosas que antes no se consideraban o que por lo menos no las aceptaba, ¿no? En algunas cosas hemos mejorado, en otras no, pero en estas otras que no hemos mejorado, creo que está este aspecto de, de aceptar entonces ciertas corrientes y ciertas situaciones que no son de la tradición nuestra o que no vienen desde toda la historia de la iglesia y de la doctrina. Hay que entonces tener ese cuidado, ¿no? Bueno, entonces aquí está un resumen de todo este asunto. Nicea, entonces, nos plantea a Jesucristo verdadero Dios de la misma naturaleza que el Padre.
¿ya? Y fue contra el error de Abel. El Concilio primero de Constantinopla, que enseña la divinidad del Espíritu Santo, contra el error de Macedonio. Eso lo vamos a ver la próxima semana. El Concilio de Éfeso, que en Cristo hay una sola persona y que María es Madre de Dios, ¿no? Ese es lo que dice Éfeso. El Concilio de Calcedonia, que es el que hemos hecho más énfasis con respecto a Cristo, que hay una sola persona divina y dos naturalezas, divina y humana, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. Y fue contra el concepto del eutiquismo, ¿no? O lo que se llama también monofisismo. Y aquí, para ir terminando ya, tenemos aquí, dentro de la historia de la Iglesia, las etapas en general de cómo se fue procesando la doctrina. Por ejemplo, tenemos en la etapa apostólica, siglo I, que la Iglesia que surge en un contexto del Imperio Romano, ¿no? El ministerio y la enseñanza de los apóstoles, y ahí Pablo es el que destaca, ¿no? Porque conoció su contexto socioeconómico, político y religioso, y porque también él es el que aporta al pensamiento cristiano con las epístolas, ¿no? De ahí entonces nace la enseñanza apostólica, ¿no? La enseñanza de los apóstoles, o lo que también se llamaba como la doctrina de los apóstoles. Luego está la etapa posapostólica, que es del siglo II al IV. Aquí están los apologistas que ya hemos hablado, enfrentando las herejías, Clemente de Roma, Tertuliano, atacan las corrientes filosóficas. Orígenes viene a ser el primer teólogo que sistematiza. Agustín también, con su libro de la ciudad de Dios. La Iglesia llega a ser religión oficial de Roma y aparece el primer maridaje Iglesia-Estado, ¿no? En medio de eso se van formando los concilios para definir la doctrina. Etapa post-romana es el siglo V al VII, decae el sistema del imperio, el cristianismo surge para tomar posición, y aquí aparece Anselmo y la prueba de la existencia de Dios. Anselmo más bien marca la cuestión de la doctrina de Dios, ¿ya? Y utiliza el platonismo como argumento, ¿no? Ahí está el argumento ontológico, antropológico, cosmológico, teleológico, ¿no? Que son los elementos que usa Anselmo, que más adelante Tomás de Aquino también los toma. El número 4 es la etapa de la Edad Media, siglo VIII al XIII, que aquí está Tomás de Aquino, justamente el que le estaba mencionando, ¿no? Que sigue al pensamiento de Anselmo. Él ya es de una influencia aristotélica. O sea, hasta Anselmo, la iglesia era de corte platónico, ¿no? Él era mucho más el corte idealista, a lo espiritual, al asunto místico. La del siglo VIII al siglo XIII ya es mucho más racionalista, y entra también la cuestión del análisis y del estudio. Aquí aparece la escolástica, ¿no? Dentro de la iglesia. Aquí está la Suma Teológica, ¿no? Un documento muy importante de teología, ¿ya? Y trata de cuidar la unidad de la iglesia, ¿no? En este caso, la iglesia se le llamaba católica en general, no existía todavía la iglesia reformada. Habla de Dios, principio y fin y causa de todo, ¿no? Ese es el elemento que habla acerca del argumento cosmológico, que hay una causa, hay un principio para todo. El número 5 es la etapa de la Reforma, siglo XVI, y aquí viene la crítica a la iglesia institucionalizada. Aquí está Lutero, ¿no? Ya hemos hablado acerca de Lutero y su pensamiento, la justificación por la fe, Calvino sobre la predestinación, que está por acá, por el siglo IV, con Agustín, ¿no? Agustín es el que da ese pensamiento, pero Calvino lo va a sistematizar. Ahí aparece la doctrina reformada, ¿ya? Pero a la vez también viene el proceso de secularización de la sociedad, ¿no? Del mundo de aquel tiempo, ¿no?
Y en lo religioso está Trento y Vaticano I, que va a afirmar la doctrina católica hasta la actualidad, ¿no? Hasta nuestro tiempo. Entonces esa es la tendencia que va a tener el otro lado del cristianismo del occidente, ¿no? Que va a seguir otro camino diferente al camino de la Iglesia Reformada. La Iglesia de la Reforma poco a poco va a ir desarrollando en otras formas y va a derivar en las iglesias evangélicas posteriormente. La etapa del iluminismo, siglo XVII al XVIII, ahí viene la etapa del método científico, las nuevas escuelas de filosofía, y entonces el pensamiento y la doctrina se mezclan con filosofía de la época, ¿no? Está Immanuel Kant, la crítica de la razón pura, aparece Daniel Marx, el Capital, aparece Kierkegaard, aparece otros personajes que van dándole otra mirada a la teología y también a la doctrina, ¿no? Por ejemplo, se aparece la idea de la muerte de Dios entre esta etapa del iluminismo y la etapa moderna. La etapa moderna del siglo XIX, influencia de Hegel y Schleiermacher. Aquí aparece el método dialéctico como tal, y destacan también aquí otros pensadores, ¿no? Y la dialéctica de Kierkegaard, que también que hemos mencionado, ¿no? Todos estos son los que van a dar la teología liberal en Europa, ¿no? Y la etapa contemporánea ya es el 20 al 21. Aquí aparecen tres pilares: la Biblia, la Reforma y la filosofía. Se afirma la dialéctica, surge aquí Barth, Bene, Burman, Tillich, Bonhoeffer también, ¿no? Todos ellos aparecen en este tiempo, van a formar escuelas. Aparece la desmitologización con Burman y la secularización, ¿no? Con diversos pensadores. Y entonces la tendencia de la doctrina va a ser, aunque básicamente te tienes como base de los fundamentos, pero en la práctica van a haber otras tendencias que van a aplicar para el tiempo, ¿no? Entonces ahí terminamos por ahora en esta parte. No sé si podemos al final hay una pregunta con respecto a esto. A ver. ¿Alguien que quiera participar o argumentar o preguntar? Entonces, pastor, este cuadro es desde el inicio hasta el final del desarrollo doctrinal. Sí, sí. Lo he puesto aquí. Esto podría haberlo puesto al final o al comienzo, pero bueno, lo he puesto en este lado para que ya podamos visualizar el asunto de cómo se te desarrolla, ¿no? De hecho, que aún cuando las ideas van cambiando, las concepciones de vida van cambiando, también tenemos que ver que lo básico de la doctrina, el fundamento de la doctrina, no ha variado en sí mismo, sino que va teniendo nuevas tendencias o nuevos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ver el caso de Bonhoeffer, ¿no? Y la ética, por ejemplo, ¿no? Poder ver a un Jesús ético, una pastoral de compromiso, ¿no? O el caso de Barth, cuando él habla del Dios inalcanzable, pero que por medio de Jesucristo hace el impacto y el salto dialéctico, ¿no? ¿No? Que te lleva a esa experiencia, ¿no? O el caso de Tillich, que habla justamente de ese aspecto también, de lo existencial, ¿no? De qué importancia tiene la existencia humana, ¿no? Y frente a eso, cómo encuentra el obrar de Cristo y el obrar del Evangelio. Entonces, son propuestas que, si se dan cuenta, aparecen, no van a variar la doctrina, pero sí las van a aplicar dependiendo de los entornos, de las situaciones, el pensamiento, la filosofía, ¿no? Eso vamos a mirar para más adelante. Y cómo podemos manejarnos hoy día también nosotros a partir de lo que creemos, ¿no? ¿Correcto?
¿Qué más? ¿Qué más puede decir aquí algo sobre el asunto? Hoy día hemos hablado varias cositas que creo que han sido claves, ¿no? Que no le hemos hablado en algún momento, me parece, pero que sí nos va a servir y también nos confronta, ¿no? Nos confronta, ¿no? Claro, pastor Alberto, yo creo que esto es un buen aporte, ¿no? Para nosotros, porque de alguna forma en estos tiempos también hay mucha confusión, ¿no? De las, acerca de la doctrina, ¿no? Ya, Y esto a nosotros es un aporte muy, muy bueno para nosotros poder tener una perspectiva, ¿no? De qué forma se desarrolló claro. Y sobre todo también hacer el uso de nuestra razón y hacer una, digamos, una visión crítica también, ¿no? claro, De la doctrina. exacto, eso es la crítica Y de la de esa iglesia. manera también afirmarnos también, ¿no? Y Claro, esto crear nos identidad. ayuda a afirmarnos mucho más, creo. Claro, Ujú. y ese elemento, justamente, esto les puede servir, y por eso insisto, yo lo he dicho varias veces aquí, en esta clase, es necesario que esto lo volquemos afuera, a la iglesia, ¿no? Cuando ya la iglesia está abierta también, nosotros cuando podemos estar ahí, pero ustedes han mostrado que en la tarea de la iglesia, las inquietudes, preguntas, cuestionamientos, dudas que siempre surgen, un hermano, una hermana, un jovencito que viene con su inquietud y no siempre sabemos cómo enfrentar ese asunto. ¿Por qué? Exacto. Porque quizás no sabemos cómo discriminar la cuestión doctrinal. Vamos a terminar con la cuestión nosotros un poco, y está en el tema sobre Westminster, porque ahí está la cuestión de la doctrina, está toda ahí. Cuestión solamente de analizarla, de trabajarla bien, es cómo adaptarla, cómo enseñarla y cómo mostrarla en la iglesia en estos tiempos, ¿no? Es importante trabajar ese aspecto, ¿ya? Hoy día está olvidado eso, ¿ya? Siendo que somos de la reforma, por lo menos las iglesias de Cristo que son reformadas, pero no se toca mucho esto. Entonces, insisto, posiblemente nuestros hermanos en las iglesias no tienen mucho el valor de la doctrina y quizás hasta no sabe diferenciar entre una cosa u otra y puede estar bebiendo sin querer o aceptar cualquier cosa, que es lo que lastimosamente se hace, ¿no? En la mayoría de iglesias, en la mayoría de creyentes de hoy día. No cuestionan, no critican, aceptan simplemente, ¿ya? Y es como comer pasto seco, ¿no? El pasto seco, ¿qué te va a producir? No te va a alimentar, ¿no? Puede contaminarte, puede a la ovejita, la puede tener problemas estomacales, alguna situación así, lo va a llevar a enfermarse y hasta posiblemente hasta la muerte, ¿no? Entonces, algún mal alimento que uno ingiere le va a producir un daño. La doctrina es igual, así que hay que tener ese cuidado. Así que mi inquietud cuando trabajamos este aspecto era necesario. Yo creo que es necesario trabajar esto para las prédicas, para la enseñanza, para la instrucción, para el trabajo pastoral, para el liderazgo. Es necesario, ¿no? Bien, gracias Alejandrina por tu intervención también. Joel también. Andrés, Carlos, ¿cómo es eso? Pastor, gracias, por favor, vuestras oraciones. Claro, vamos a estar presentes en eso, ¿ya? No, En por esta favor, situación. pido su oración para que para que Dios fortalezca a mi hermano, juntamente a su pareja. Ya, bueno, tenemos aquí una carga de orar por el hermano Alejandrina. Por favor. Ya, muy bien, Carlos, te doy un saludo a tu esposa Liliana, ¿ya? Gracias. Esperamos que ya la situación que ustedes han vivido también ha sido difícil, pero creo que ya van adelante y vendrán tiempos mejores, seguro.
Así Amén. es. Amén. De hecho que sí. Bueno, entonces, ahora más bien vamos a otra cosita. Creo que nos hemos olvidado. Las lecturas. El único que me ha enviado creo que ha sido José, uno, y ya creo que hay que hacer la segunda lectura y la tercera también, ya, Sí, para estamos entender. trabajando. Hoy día le envié, pastor. En la ¿Ah? tarde le he enviado. Ah, ya, ya, ya. Lo Eso compré estoy- bien, me lo rechaza. ¿Te rechaza el WhatsApp? No, el WhatsApp no, yo le envié su correo, mi primer trabajo y dice que no llega. De repente no has marcado bien, entonces, ¿no? En mi correo es pastoral Sánchez con 7 al final, @hotmail.com. Y ahora me es imposible mandar porque estoy en el trabajo, ya, o la semana que viene voy ahí y lo voy a volver a enviar. Ya, ya, perfecto, ya. Entonces lo vemos después, ¿ya? Gracias. Entonces, para eso, que estaba inquieto inclusive pensando en el trabajo de Justo González, que es un buen trabajo, que Sí. paso también les recomiendo, pero no sé si le envié el material a ustedes, no, si no, se lo voy a enviar, ¿ya? Es un libro que te resume la doctrina y que lo que estamos hablando te abunda un poquito más y otras cuestiones. Sería bueno como para reforzar el tema que hemos estado trabajando y las cosas que vamos a trabajar también todavía, ¿ya? Entonces, con eso quedaría concreto el asunto y de alguna manera gracias también, José Cuya, que pues, claro, no sé si era la inquietud de José, también lo de los demás, que es el que estaba preguntando hacia dónde estamos, hacia dónde nos lleva el curso. Yo creo que ahora ya sabe por dónde estamos caminando, ya estamos más firmes. Estamos en tierra ahora. Y espero que los siguientes, porque nos falta, pues, continuemos de esa manera. ¿Ya? Ya está. Muy bien, entonces hasta el lunes conmigo, ¿ya? Mañana tiene entonces con el pastor Daniel y los demás días, creo que el jueves también con el pastor Daniel y el viernes con el pastor Bernardo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces esto ha sido todo por este tiempo. Ya analicen todo eso y de repente en la otra sesión voy a preguntar algunos detalles con respecto a lo que hemos hecho hoy día. ¿Ya? Sí, pastor. Entonces Sí. hasta la próxima. Hasta la Bendiciones. próxima, buenas noches. Vamos. Gracias, chicos. Chao, buenas noches, descansen. Nos vemos, Pastor Timoteo. Pastor Timoteo. Mañana.